Mis queridos nietos, el tiempo pasa tan rápido que, cuando uno menos lo nota, ya tiene más recuerdos que planes. Yo solía pensar que la vida era una carrera hacia adelante, pero con los años comprendí que también se trata de saber mirar atrás sin dolor, con amor. Esta historia que voy a contarles no es solo mía, sino de muchos corazones que se han alejado sin querer y que a veces, demasiado tarde, buscan volver. Había una muchacha llamada Sofía, de esas jóvenes llenas de sueños, siempre corriendo, siempre mirando el reloj, como si el tiempo no alcanzara para todo lo que quería hacer. Era buena chica, sí, pero como muchos jóvenes, se había olvidado de mirar hacia atrás, hacia quienes una vez le enseñaron a caminar. Su abuelo, don Ernesto, la amaba con el alma. Era su niña, la luz de sus días. Cuando era pequeña, pasaban tardes enteras juntos, él contándole historias de su juventud y ella escuchando con los ojos bien abiertos, fascinada por cada palabra. Pero el tiempo, el tiempo separa más que la distancia. Sofía creció, se mudó, se llenó de responsabilidades, de pantallas, de mensajes, de ruido, y poco a poco, las llamadas se hicieron menos, las visitas se postergaron, las promesas se olvidaron. Don Ernesto lo comprendía, o eso decía, aunque su corazón, cada noche, se quedaba un poquito más vacío. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se teñía de naranja, don Ernesto se sentó en su silla favorita, esa de madera vieja que crujía al moverse, y tomó una hoja en blanco. Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Sabía que sus días eran cortos, y que había algo que su nieta debía saber antes de que fuera tarde. Así que decidió escribirle una carta. No una carta cualquiera, sino una que naciera desde lo más profundo de su alma. Mi querida Sofía, comenzó a escribir. Cada palabra era un suspiro, cada línea, una lágrima que nunca se atrevió a dejar caer. Escribió sobre el amor que sentía, sobre los silencios que duelen más que las palabras, y sobre cómo, a veces, la vida nos enseña tarde las cosas que debimos entender temprano. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la guardó en un sobre amarillo, de esos que ya casi no se usan. En el frente escribió con letra temblorosa: para mi nieta, cuando me recuerde. Esa noche, el abuelo durmió tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Quizás porque había dicho, con tinta y papel, todo aquello que el corazón ya no podía callar. Lo que no sabía era que esa carta, algún día, haría llorar a Sofía, pero también la haría despertar. Pasaron los meses, y el tiempo, con su paso silencioso, fue cubriendo de polvo los recuerdos. Sofía seguía con su vida acelerada, llena de reuniones, compromisos y notificaciones. Su teléfono no dejaba de sonar, pero había un silencio que ni 1000 mensajes podían llenar. No lo notaba, pero algo en su interior se estaba apagando lentamente. A veces, cuando regresaba del trabajo, pasaba frente a la vieja casa de su abuelo, aquella con las paredes color tierra y las enredaderas que parecían abrazarla, y por un instante sentía una punzada en el pecho. Debería visitarlo pronto, pensaba. Pero pronto nunca llegaba. Hasta que una mañana, una llamada la hizo detenerse en seco. Era su madre. Su voz temblaba. Sofía, el abuelo Ernesto ha partido. El mundo se detuvo. Sofía no supo qué decir, ni qué sentir. Solo el silencio, ese silencio que pesa y no se puede explicar. Corrió a la vieja casa, aquella que olía a madera y recuerdos. Todo estaba igual, pero diferente. Las fotos seguían en su sitio, los relojes marcaban las mismas horas, pero el alma del lugar ya no estaba. En medio del salón, sobre la mesa, había un sobre amarillo. Su nombre estaba escrito con esa caligrafía firme y temblorosa que tanto recordaba. Para mi nieta, cuando me recuerde. Sus manos comenzaron a temblar. Lo tomó con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Se sentó en la vieja silla donde tantas veces su abuelo le había contado historias, y, con un nudo en la garganta, rompió el sello. Dentro había una carta, escrita con tinta azul, y el aroma leve del perfume que siempre usaba su abuelo, una mezcla de madera, café y tiempo. Comenzó a leer. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero no quiero que me llores, no. Quiero que me escuches, como cuando eras niña y me pedías una historia antes de dormir.
Hoy te contaré la última de todas, la historia de un abuelo que aprendió a amar sin esperar nada a cambio. Porque así es el amor verdadero. Hija, da, aunque no reciba, perdona, aunque duela, espera, aunque sepa que nadie vendrá. Sofía no pudo contener las lágrimas. Cada palabra era como un eco del pasado, una caricia que volvía desde el cielo. Su abuelo le hablaba de la vida, de los silencios, de las veces que se quedó mirando la puerta esperando verla entrar. Le hablaba de los abrazos que no se dieron, de las risas que se quedaron guardadas. Y también le habló del perdón. Te perdono por las ausencias, mi niña. Todos nos perdemos en algún momento. Lo importante no es no caer, sino volver al corazón cuando recordamos quiénes somos. Sofía soltó un sollozo profundo. Era como si, a través de esas líneas, su abuelo le estuviera tomando la mano una vez más. Nunca había sentido algo así, una mezcla de culpa, amor y gratitud. Al final de la carta, una frase escrita con más fuerza que las demás. No llores por mí, hija. Vive por los dos. Y cada vez que mires al cielo, recuerda que los que te aman nunca se van del todo. Sofía cerró los ojos y, por un momento, juró sentir su presencia allí mismo. El crujido de la madera, el leve aroma a café, y la sensación de que su abuelo la estaba abrazando desde otro lugar. Esa noche, Sofía no pudo dormir. La carta descansaba sobre su pecho, como si aún latiera el corazón del abuelo entre las líneas de papel. Cada palabra resonaba en su mente, como un eco suave pero constante. Vive por los dos, los que te aman nunca se van del todo. Por primera vez en muchos años, el silencio no la asustó. Esa quietud tenía algo distinto, una paz que no había sentido desde que era niña. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Caminó por la casa del abuelo, observando cada rincón con los ojos de quien busca entender lo que antes no veía. El reloj de péndulo seguía marcando el tiempo, lento, sabio, sin apuro. Sobre la repisa, una foto enmarcada, ella, con 6 años, abrazando al abuelo mientras ambos reían. El abuelo tenía esa sonrisa que lo decía todo, la que hablaba de amor sin palabras. Sofía acarició el marco y susurró: «Perdóname, abuelo». Salió al patio. El viento movía las hojas del viejo naranjo, el mismo que su abuelo había plantado el día que ella nació. Recordó su voz. «Este árbol crecerá contigo, Sofía. Si algún día te sientes perdida, vuelve a él, porque sus raíces son también las tuyas». Se arrodilló junto al tronco, tocó la tierra húmeda y cerró los ojos. Fue entonces cuando comprendió algo que no había entendido en años, que la vida no se mide por lo que logras, sino por las manos que te acompañan mientras lo haces. Esa misma tarde, Sofía tomó una decisión. Regresaría a sus raíces, a lo que realmente importaba. Dejó a un lado el teléfono, las prisas, los correos, las excusas. Y con el sobre amarillo en su bolso, condujo hacia el pueblo donde había crecido. Mientras el camino se extendía frente a ella, con sus montañas y atardeceres dorados, algo dentro de su pecho comenzaba a sanar. Al llegar, fue directo al cementerio del pueblo. El sol se ocultaba y las últimas luces del día se reflejaban en las cruces de mármol. Se acercó a la tumba de su abuelo y colocó sobre ella la carta. «Gracias», susurró. «Por no rendirte, ni siquiera cuando yo lo hice». El viento sopló suavemente, moviendo las flores secas que adornaban la lápida. Sofía juró sentir una presencia, como si su abuelo sonriera en el aire. Se sentó frente a la tumba y comenzó a hablarle en voz alta, contándole todo lo que no dijo, todo lo que calló. Las palabras salían entre lágrimas, pero ya no dolían como antes. Era un llanto distinto, uno que purifica, que limpia el alma. Antes de irse, miró al cielo y murmuró: «Prometo vivir como tú me enseñaste, con el corazón abierto y la mirada hacia lo esencial». Al alejarse, el cielo se tiñó de tonos dorados. Sofía sintió que el abuelo le hablaba, no con palabras, sino con el lenguaje del alma. «Ahora sí, mi niña, has vuelto a casa». Los días siguientes fueron distintos. Sofía sentía que algo dentro de ella había despertado, como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera abierto al fin. Regresar al pueblo no era solo una visita, era un regreso a sí misma.
Cada rincón parecía tener un recuerdo, una enseñanza, una huella del abuelo. Caminó por las calles empedradas donde él solía llevarla de la mano, comprando dulces o saludando a los vecinos. Todos lo recordaban con cariño. Don Ernesto siempre tenía una palabra buena para todos, decía la panadera, y nunca se iba sin preguntar cómo estabas de verdad. Sofía sonrió con nostalgia. Su abuelo no solo había dejado una carta, había dejado un legado. Y entendió que el verdadero amor no se mide por los regalos o los gestos grandes, sino por la presencia constante, por esa manera silenciosa de cuidar incluso sin decirlo. Esa tarde, volvió a entrar en la vieja casa. El sol se colaba por las cortinas, pintando las paredes con tonos dorados. Sobre la mesa seguía el mate de su abuelo, su gorra y un cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con cuidado, y allí estaban sus pensamientos, escritos con letra temblorosa, como si fueran conversaciones con el tiempo. «Querido Dios», decía una de las páginas, «si algún día mi nieta vuelve, ayúdala a recordar que no todo lo que brilla se compra, y que el alma también necesita alimento». Sofía se llevó la mano al pecho. Sintió una mezcla de tristeza y gratitud que no podía explicar con palabras. Aquellas frases parecían escritas para ella, para ese momento exacto. Decidió quedarse unos días más. Limpiaba la casa, regaba el jardín, escuchaba el sonido de los grillos al caer la noche. Cada cosa que hacía la conectaba un poco más con su abuelo. Era como si, a través de esos gestos simples, volviera a escucharlo decir: «La vida es como un árbol, Sofía. Si olvidas tus raíces, el viento puede arrancarte». Y entonces, una idea comenzó a nacer en su mente. Una manera de mantener vivo el recuerdo del abuelo, pero también de devolver al mundo algo de lo que él le había dado. Pensó en todas las historias que él le había contado, en sus consejos, en sus frases llenas de sabiduría. Quizás, otras personas también necesitaban escuchar esas palabras. Aquella noche, bajo la luz tenue de una lámpara vieja, abrió su computadora por primera vez sin prisa. Comenzó a escribir. La carta del abuelo que hizo llorar a su nieta. No era solo una historia. Era una promesa. Una manera de decirle al mundo que el amor no muere, que las palabras sanan, y que los abuelos, aunque se vayan, dejan huellas que el tiempo no puede borrar. Cuando terminó, suspiró con el alma liviana. Sintió que su abuelo estaba allí, sonriendo, orgulloso, sentado en su silla vieja, mirándola en silencio. El reloj marcó la medianoche. Y en ese instante, Sofía comprendió algo que jamás olvidaría. Que las cartas del alma siempre llegan a destino, aunque el remitente ya no esté en la tierra. Pasaron los días, y aquella historia que Sofía escribió con lágrimas y amor, comenzó a tener vida propia. Al principio, la compartió solo con unos pocos amigos, casi con timidez. Pero algo mágico sucedió. Una de sus amigas la publicó en una página de reflexiones, y en cuestión de horas, miles de personas comenzaron a leerla, a compartirla, a comentarla. Lloré como si fuera mi historia. Gracias, necesitaba recordar a mi abuelo. Me hizo llamar a mi padre después de años sin hablarle. Sofía no lo podía creer. Cada comentario era como un pedacito de luz que regresaba hacia ella. Entendió, entonces, que el amor que su abuelo le dejó no estaba destinado a quedarse en una carta, sino a multiplicarse. Días después, recibió un mensaje de una mujer mayor. «Querida Sofía, tu historia me devolvió las ganas de escribirle a mi nieta. No sabes cuánto bien me hiciste». Esa noche, mientras leía los mensajes, Sofía sintió algo que no había sentido en años: propósito. No solo había encontrado consuelo, sino también una misión. Decidió abrir un espacio en Internet llamado Cartas del Abuelo, donde cada semana compartiría una historia, una enseñanza, un recuerdo. No eran cuentos inventados, eran pedazos de vida, de verdad, de nostalgia. Y la gente comenzó a esperarlos con el corazón abierto, como quien escucha a un abuelo hablar junto al fuego. Las palabras del abuelo Ernesto seguían guiándola. En su cuaderno viejo encontró una frase que subrayó con amor. «Si alguna vez puedes tocar un alma con tus palabras, hazlo. Porque el alma que tocas puede salvar otra sin que lo sepas». Eso hacía ahora. Tocar almas.
curar heridas invisibles. Y mientras lo hacía, curaba también la suya. Una tarde, mientras revisaba los mensajes, recibió uno que la dejó sin aliento. Era de un joven llamado Mateo. Decía: «Leí la historia de tu abuelo y lloré. Mi padre y yo llevábamos años sin hablarnos. Hoy fui a verlo. No dije mucho, solo le di un abrazo. Él también lloró. Gracias por recordarme lo que es importante». Sofía se quedó mirando la pantalla con los ojos llenos de lágrimas. Sonrió y susurró: «¿Ves, abuelo? Tu carta sigue viva». El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas de la ventana, como si una presencia invisible le respondiera. Y en ese instante, Sofía comprendió que su abuelo no solo le había dejado una lección, sino una misión eterna. Usar la voz del amor para recordarle al mundo que nunca es tarde para volver al corazón. Esa noche, antes de dormir, abrió nuevamente la carta original. La leyó una vez más, pero esta vez, no con tristeza, sino con gratitud. Y al mirar hacia el cielo, susurró: «Gracias, abuelo, por enseñarme que incluso las despedidas pueden convertirse en comienzos». El reloj marcó las 12. Y Sofía, entre lágrimas y sonrisas, entendió que su abuelo tenía razón. El amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma para seguir abrazándonos, incluso cuando ya no lo vemos. Y lo que comenzó como una simple carta se había transformado en una comunidad. Miles de personas, de distintos países, seguían cada publicación de cartas del abuelo. Cada historia traía consigo lágrimas, risas y, sobre todo, esperanza. Pero había algo que Sofía aún no había hecho: volver al pueblo donde todo comenzó. Aquel lugar donde su abuelo Ernesto vivió, escribió, amó y partió al cielo. Sentía que había llegado el momento de cerrar el círculo. Un amanecer, con el corazón temblando entre nostalgia y paz, tomó el tren hacia el sur. El paisaje pasaba frente a sus ojos como una película llena de recuerdos. Los campos, las montañas, los caminos polvorientos, todo le hablaba de su infancia, de esos días cuando corría a abrazar a su abuelo al escuchar su voz. «Sophie, ven. Tengo una historia nueva para ti». Al llegar al pueblo, el aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado. Los vecinos la reconocieron al instante. Sofía, la nieta de don Ernesto. Decían con cariño: «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti». Ella sonrió, con el alma apretada. Fue hasta la vieja casa del abuelo, la que ahora estaba vacía, pero seguía conservando el mismo olor a madera y café. Entró despacio, acariciando las paredes, los libros, la silla donde él solía escribir. Y sobre la mesa, como si el tiempo se hubiera detenido, aún estaba el tintero y una hoja amarillenta con una frase escrita a mano. Cuando el alma escribe con amor, deja huellas que ni el tiempo borra. Sofía cayó de rodillas. Lloró. Lloró todo lo que no había llorado en meses. Pero no era un llanto de dolor, sino de gratitud. Entendió que el abuelo no se había ido, solo se había adelantado para enseñarle el poder de las palabras, del amor y del perdón. Esa misma tarde, decidió organizar algo especial. Una reunión en la plaza del pueblo, donde leería en voz alta la carta del abuelo. Corrió la voz por redes, y en pocos días, el pequeño pueblo se llenó de personas. Había ancianos, jóvenes, niños. Todos querían escuchar la carta que había tocado tantos corazones. Cuando Sofía subió al pequeño escenario improvisado, el silencio fue total. El viento soplaba suave y el sol caía lentamente, tiñendo el cielo de dorado. Con voz temblorosa, comenzó a leer. «Querida Sofía, si estás leyendo esto, es porque el tiempo ya hizo su parte. No tengas miedo de llorar, pero tampoco olvides sonreír. Porque cada lágrima que cae por amor, riega una flor en el jardín de la eternidad». Las personas escuchaban con el alma. Algunos lloraban, otros cerraban los ojos recordando a sus propios seres queridos. Y cuando Sofía terminó, hubo un silencio tan profundo, que se podía escuchar el latido del corazón de la multitud. Entonces, una anciana se acercó y le dijo: «Tu abuelo me enseñó a leer hace muchos años. Gracias por devolvernos su voz». Sofía la abrazó.
Y en ese momento supo que el legado del abuelo Ernesto no era solo suyo, era de todos. Desde ese día, cada año se celebra en el pueblo el Día de las Cartas con Amor, donde personas de todas partes llegan para leer cartas a quienes aman, a quienes perdieron o incluso a quienes nunca se atrevieron a escribirles. Sofía mira el cielo cada vez que ese día llega y susurra: «Gracias, abuelo. Sigues escribiendo conmigo». Y en el murmullo del viento, una voz parece responderle: «Sigue escribiendo, hija mía, aún hay corazones que sanar». Pasaron los años. El tiempo siguió su curso, sereno y paciente, como el río que no deja de fluir. Sofía ya tenía canas en el cabello y arrugas en las manos, pero su mirada seguía teniendo la misma luz que cuando era niña y escuchaba las historias del abuelo Ernesto. El proyecto Cartas del Abuelo había crecido más de lo que ella jamás imaginó. Miles de personas en todo el mundo compartían sus propias cartas, sus recuerdos, sus perdones. Había quienes escribían a sus padres ausentes, otros a sus hijos perdidos, y muchos a sí mismos. Cada mensaje era una semilla. Y Sofía, con la sabiduría que el tiempo le había regalado, comprendió que el legado del abuelo no era una historia del pasado, era una llama viva que seguía encendiendo corazones. Una tarde lluviosa, se sentó frente al escritorio que una vez fue de su abuelo. El mismo donde él había escrito aquella carta que cambió su vida. Sacó una hoja en blanco, tomó una pluma y comenzó a escribir lo que sería su última carta. A quien lea estas palabras. La vida es un suspiro, y en ese suspiro caben todos los amores, los errores, los abrazos y las despedidas. He aprendido que el perdón no se pide para borrar el pasado, sino para liberar el alma. Si alguna vez te sientes solo, recuerda que siempre hay alguien que te amó antes de que nacieras. Puede que no lo veas, pero su amor te acompaña en cada paso, como el viento que acaricia sin ser visto. Cuida de tu familia, aunque a veces no entienda sus silencios. Y si la vida te separa de los tuyos, no dejes que el orgullo te robe el reencuentro. Las palabras, cuando nacen del corazón, tienen el poder de sanar. Así que escribe. Escribe aunque duela, aunque llores, aunque no sepas cómo empezar. Porque al escribir, el alma habla, y cuando el alma habla, el cielo escucha. Yo ya cumplí mi misión. Mi abuelo me enseñó a amar sin miedo y a perdonar sin condiciones. Hoy me toca entregar la pluma. Si estas palabras llegan a ti, prométeme algo. No dejes que la prisa del mundo te haga olvidar el valor de un abrazo, de una carta o de una simple palabra dicha a tiempo. Con amor eterno. Sofía. Cuando terminó de escribir, una paz profunda la envolvió. Dejó la carta sobre la mesa, junto a la foto de su abuelo, y sonrió. Ya está, abuelo, la historia continúa. Esa noche, Sofía se durmió con el corazón tranquilo, sabiendo que su historia, y la de su abuelo, vivirían más allá del tiempo. Semanas después, su nieta, una joven llamada Lucía, encontró la carta. Y al leerla, algo cambió en su interior. Sintió el mismo fuego que alguna vez encendió el alma de Sofía. Así nació Cartas del Corazón, un nuevo proyecto, una nueva voz para una nueva generación. Y así, como una cadena invisible de amor, las palabras del abuelo Ernesto siguieron viajando, cruzando mares, generaciones y almas. Recordándole al mundo que nunca es tarde para escribir, para perdonar y para amar. Dicen que cuando alguien deja una huella en tu alma, nunca muere del todo. Y esa frase cobró sentido el día en que Lucía, la bisnieta de Ernesto, decidió abrir la cámara de su celular y leer en voz alta las cartas que su abuela Sofía había escrito. Su voz temblaba al principio, pero a medida que las palabras fluían, algo mágico ocurrió. Millones de personas comenzaron a escucharla. Los comentarios llegaban de todas partes del mundo. Gente que decía: «Esto me recordó a mi abuelo. Hace años no hablaba con mi padre, pero esta historia me hizo llamarlo. Lloré como un niño, gracias por recordarme lo que importa». Y así, la voz del abuelo Ernesto, aquella voz pausada, cálida y llena de sabiduría, volvió a resonar, esta vez en los corazones de miles de desconocidos. Lucía no podía creerlo. Cada historia que su bisabuelo había contado, cada palabra escrita con amor, seguía viva, tocando almas, curando heridas, uniendo familias. Entonces comprendió que las historias no mueren,
solo cambian de voz. Una noche, mientras preparaba un nuevo video, soñó con él. El abuelo Ernesto estaba sentado en su vieja silla de madera, la misma donde había escrito sus cartas. Tenía una sonrisa serena, el mismo brillo en los ojos, y dijo con voz suave: «¿Ves, pequeña? No hace falta vivir para siempre, basta con dejar amor en las palabras». Lucía despertó con lágrimas en los ojos. Se levantó, encendió una vela, y frente al retrato del abuelo, susurró: «Gracias por enseñarnos a no guardar las palabras, abuelo. Por recordarnos que un te amo, un perdóname o un te extraño pueden cambiar destinos». Desde entonces, cada carta, cada historia, cada video, llevaba una dedicatoria al final. Para todos los abuelos que siguen hablando a través de nuestras voces. Para todos los nietos que aún escuchan, aunque el silencio parezca eterno. Y así, la historia del abuelo que escribió una carta siguió su viaje, más viva que nunca. Porque las historias verdaderas no terminan con un punto final. Terminan con un suspiro, con una sonrisa, con una lágrima que cae cuando el alma recuerda. Esa es la magia de los que amaron con todo el corazón. Que incluso cuando el cuerpo se apaga, su voz sigue susurrando en los rincones del alma de quien los amó. No esperes a que sea tarde para decir lo que sientes. Escribe esa carta. Haz esa llamada. Da ese abrazo. Porque las palabras no dichas pesan más que el silencio. Y los abuelos, como el amor verdadero, nunca se van del todo, solo cambian de forma para seguir enseñándonos, en cada amanecer, lo que realmente importa.